Bienvenidas a Atentas a su voz, les saluda Verónica Martínez. Hoy leemos Lucas capítulo 5. El versículo 4 nos dice: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a donde el agua está más profunda y allí echa tus redes para pescar. El versículo 5 dice que Simón le respondió: Maestro, toda la noche hemos trabajado sin descanso y no hemos pescado nada, pero puesto que tú me lo mandas, voy a echar las redes. Como pescador profesional, Pedro sabía lo inútil que iba a ser echar su red de nuevo. Pero como un acto de fe en la palabra de mando de Jesús, lo hizo. En el versículo 8 leemos: cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Sabemos que ellos hicieron lo que Jesús les dijo y que recogieron tantos peces que las redes se rompían. Consiguieron una pesca milagrosa. Entonces Pedro le dice: apártate de mí. Señor, un pecador como yo no es un compañero preparado para estar contigo. En el versículo 10 leemos que Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante serás pescador de seres humanos. Qué palabra de alivio para un pecador como Pedro y como nosotras. No temas. Yo te conozco, Pedro. Yo te conozco, Verónica, María. Pero él igual le llama a Pedro y le dice: yo te enseñaré a ganar seguidores para mí. Cuando le damos algo a Dios, así como Pedro le dio su elemento de trabajo que era la barca, y desde allí Jesús enseñó a las multitudes, Jesús siempre te devuelve multiplicado y lo hace con toda su gracia y con todo su poder. Dios no solamente desea salvarnos en el espíritu, sino que también quiere ayudarnos en nuestras necesidades diarias, así como lo hizo con Pedro y con todos los pescadores. En este capítulo también vemos que Jesús sana a un leproso y a un paralítico. En el versículo 12 dice que un día que Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre enfermo de lepra. Y al ver a Jesús se inclinó hasta tocar con su rostro el suelo y le suplicó: Señor, si quieres puedes sanarme. En el versículo 13 leemos que Jesús extendió su mano, tocó al hombre y le dijo: sí quiero, queda sano. Leemos que Jesús también mostraba el poder de Dios sanando a los enfermos. Y Jesús nos muestra que obra de maneras diferentes, siempre con un propósito. El hombre enfermo de lepra, vemos que tenía un corazón humilde y con ese corazón humilde reconoce quién era Jesús y le suplicó: si quieres puedes sanarme. Jesús, ¿qué hizo? Vio la fe de este hombre, vio la humildad de este hombre y extendió su mano. En ese tiempo los leprosos vivían aislados de la sociedad y ni se podía pensar en que una persona sana se pudiera acercar hasta el punto de tocarle. Pero dice aquí la palabra de que Jesús extiende su mano, toca a este hombre y le dice: sí quiero, queda sano. ¿Qué es más fácil, perdonar o sanar? También vemos aquí de que Jesús sana a un paralítico y fue diferente que al primer caso que leímos recién del hombre leproso. Aquí Jesús ve la fe de sus amigos. Le dijo al enfermo: amigo, tus pecados quedan perdonados. En muchos casos
La sanidad comienza con arrepentimiento y confesión de pecado. Nuestra fe influye en otras personas con nuestras palabras, nuestras acciones, y nuestro amor le podemos llevar a nuestros amigos o familiares a Cristo, así como estos 4 amigos lo hicieron con el paralítico. El perdón de nuestros pecados es siempre nuestra mayor necesidad. Cuando un grupo ora unido, mostrando fe, mostrando interés por una persona y venciendo todos los obstáculos que puedan aparecer, así como estos 4 amigos vencieron todos los obstáculos hasta llevar a este paralítico delante de Jesús. Cuando vencemos todos los obstáculos que se puedan presentar, Dios puede obrar, tiene poder para obrar dentro de su soberana voluntad. En el versículo 15 vemos que Jesús cada vez se hacía más famoso y que mucha gente le seguía para oírle, porque quería escuchar sus enseñanzas y también por las sanidades que él hacía. Pero en el versículo 16 dice que él con frecuencia se apartaba a lugares solitarios para orar. La gente ansiaba oírle a Jesús, le seguían, se amontonaban, pero Jesús se apartaba para orar. Y muchas cosas también reclaman tu atención y mi atención cada día. Los compromisos, las responsabilidades, el trabajo. Y siempre corremos detrás de esas cosas que tenemos o debemos hacer. Y le damos nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro interés. Pero así como Jesús, también necesitamos buscar lugares tranquilos para orar. Porque nuestra fuerza viene de Dios y la podemos conseguir solamente cuando pasamos tiempo con Él. En el versículo 31 leemos que Jesús dice: Jesús le contestó: los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos para que se arrepientan, sino a los pecadores. Aquí vemos el llamado de Leví o Mateo. Dice que Mateo respondió al llamado y siguió a Jesús de inmediato, así como también lo hicieron los discípulos, los primeros discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Vemos que dejó su trabajo, que Mateo dejó su trabajo lucrativo, pero que era deshonesto, para seguirlo. Sabemos que él era recaudador de impuestos. Y Mateo también ofreció una comida para que sus amigos, que eran otros notorios pecadores, también tuvieran la oportunidad de conocer a Jesús. Aquí aparecen los fariseos que cubrían su pecado con respetabilidad en público, se presentaban con apariencia de buenos, hacían buenas acciones, pero eran los primeros que señalaban los pecados de los demás. Entonces vemos aquí de que Jesús decidió dar su tiempo a la gente que no se creía lo bastante buena para Dios. Y leímos en el versículo 31 que Jesús declaraba de que Él no vino a llamarle a los justos, sino a los pecadores para arrepentimiento. Por último, el capítulo 5 nos habla de que le preguntan a Jesús sobre el ayuno. Le dijeron algunos a Jesús que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y oran mucho, pero tus discípulos se la pasan comiendo. Eso está en el versículo 33. Aquí Jesús hace una comparación hablándoles una parábola. La parábola de los odres viejos y el vino nuevo. Como odres viejos, los fariseos se mostraban endurecidos para aceptar a Jesús, quien no se ajustaba a sus tradiciones ni reglas. Claro, lo que hacían los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos eran cosas buenas,
Dice que ayunaban y oraban mucho. Pero aquí vemos a los fariseos señalándole a los discípulos de Jesús que no hacían esas cosas, sino que al contrario, dice, los tuyos, tus discípulos, se la pasan comiendo. En el versículo 34 Jesús les responde, ¿acaso pueden ustedes hacer que los invitados de una boda ayunen mientras el novio está con ellos? El 35 dice, va a llegar el día en que les quiten al novio y entonces sí ayunarán. Y ahí Jesús les cuenta la parábola. Entonces aquí vemos también que el cristianismo demanda nuevos enfoques. Muchas veces los programas de la iglesia y de los ministerios no deben estructurarse tanto que no den lugar al toque fresco del Espíritu Santo, a un nuevo método o a una nueva idea. Debemos cuidar que nuestros corazones no se cierren y nos impidan aceptar la renovación que Cristo trae, así como vemos en estos versículos del capítulo 5. Debemos tener corazones humildes a fin de aceptar el mensaje de Jesús que cambia vidas. A veces tenemos un corazón cerrado a reglas, a tradiciones que son buenas, pero Jesús muchas veces obra de maneras diferentes que nos cuestan que recibamos, ¿verdad? Porque estamos con una estructura y el Espíritu Santo quiere muchas veces romper eso y cuesta. Entonces aquí vemos cómo Jesús responde a esta pregunta sobre el ayuno. Muchas gracias, hermanas, y seguimos estudiando la palabra de Dios que nos nutre, que nos da vida, que nos fortalece y que nos anima. Bendiciones para todas.